Un condensador es un dispositivo pasivo que en electricidad y electrónica se utiliza, entre otras cosas, para almacenar carga y energía. Está formado por dos conductores próximos, aislados entre sí y provistos de cargas iguales, pero opuestas en signo. Normalmente estos conductores se denominan armaduras. La magnitud que nos dice cuánta carga puede almacenar un condensador se denomina capacidad y se define como el cociente entre la carga de la armadura positiva y la diferencia potencial entre las armaduras positiva y negativa. Es por tanto una cantidad siempre positiva. En los diferentes esquemas que hagamos de circuitos donde aparezca un condensador lo representaremos de esta manera, una figura que recuerda al condensador plano. Un condensador plano, como su nombre indica, pues está formado por dos armaduras que son planos, de dimensiones en este caso A y B, y separados por una distancia D. Si depositamos una carga Q positiva, pues tendremos que esta es la armadura positiva, y la misma carga se deposita en la armadura negativa. La distancia entre las armaduras se denomina D minúscula, y si esta distancia es mucho más pequeña que las distancias A y B, pues podemos suponer que este condensador tiene armaduras infinitas, en cuyo caso el campo en el exterior es nulo y en el interior vale sigma E0 y tiene una dirección perpendicular a las armaduras y va de la armadura positiva a la negativa. Si esa perpendicular es el eje Z, el campo entonces tendrá dirección menos K, tal y como lo hemos dibujado. ¿Cómo calculamos la capacidad? Bueno, pues habrá que calcular la diferencia de potencial y después utilizar eso para dividir carga entre ese cálculo que vamos a hacer. Bien, para calcular la diferencia de potencial tenemos que hacer un cálculo de circulación entre un punto de la armadura positiva, un punto de la armadura negativa, que en este caso pues son puntos genéricos M y N, que están unidos a través de una línea recta que coincide con el eje Z. En este caso entonces, campo y el elemento de línea son paralelos y de igual sentido, siendo el elemento de línea un trocito del eje Z de Z con dirección menos K, la misma que tiene el campo eléctrico. Bueno, si hacemos ese cambio en la circulación, nos queda una integral en donde todo es constante, sigma E0 lo podemos sacar fuera de la integral, y por lo tanto nos queda la integral de la diferencial de línea, que es precisamente la línea que une M y N, que tiene una dimensión D. Si llevamos esa expresión de la diferencia de potencial a la capacidad, obtenemos la capacidad de un condensador plano. Puesto que la carga partido por la densidad superficial de carga sigma es S, nos queda finalmente esa expresión. Observamos así que la capacidad de un condensador, en este caso plano, depende solo de la geometría de las armaduras y del medio en su interior, en este caso el vacío, y pues aparece la constante dieléctrica del vacío. ¿Cómo podríamos aumentar la capacidad del condensador? Bueno, pues aumentando la superficie en donde se deposita la carga o juntando las armaduras, es decir, disminuyendo la distancia D. Veremos en el tema siguiente que hay otra forma de aumentar la capacidad sin cambiar la geometría, que es cambiando el medio entre armaduras. Por ejemplo, introduciendo un dieléctrico. Este es otro ejemplo de condensador, en este caso de geometría esférica, y vemos que efectivamente pues, la capacidad depende de la geometría. Las armaduras tienen radios A y B, la carga que se deposita sobre ella es Q y menos Q, en este caso entre ambas armaduras hay vacío, constante eléctrica E sub 0. Calcularemos esta capacidad en algún problema en las clases correspondientes. Pero nos permite esta expresión definir lo que sería la capacidad de un único conductor, la capacidad que tiene un conductor para almacenar carga. Haciendo en este caso de las armaduras, pues por ejemplo la armadura exterior B, la armadura que es negativa, pues estuviera en el infinito. Si hacemos B infinito, nos queda
la expresión que veis ahí del conductor esférico. 4π0 por el radio de la esfera conductora. En general, la capacidad depende de la geometría, en este caso de los radios, y del medio entre armaduras. Bueno, en esta figura aparecen diferentes condensadores, el condensador esférico, el condensador cilíndrico, en donde la carga se distribuye sobre las superficies y es una densidad lineal lambda, y allí a la izquierda pues un condensador de capacidad variable, que con un giro pues hacemos que tengamos más o menos superficie. También aparece un dispositivo que trajimos un día a clases, que es una bola de plasma, una bola que se utiliza muchas veces como elemento decorativo, ¿no? Realmente una bola de plasma se comporta como un condensador esférico. La bola interior pequeña es una armadura y hay otra armadura que está parcialmente, digamos, no entera, que es la bola exterior. Estamos viendo cómo viajan las cargas de una armadura a otra y, bueno, como no está aislado, la segunda armadura, pues eso, si acercamos un tubo fluorescente, pues veremos que se ilumina, porque el campo no está confinado dentro de las dos armaduras. Os dejo un vídeo en donde aparecen unos experimentos sencillos con bolas de plasma y en cuanto podamos volver de nuevo al aula, pues haremos algún tipo de experimento parecido. La capacidad, como pone ahí, tiene unidades de carga por diferencia potencial, coulombo-voltio, y esa combinación se llama faradio. Se representa por la letra F mayúscula, puesto que proviene del nombre propio que es Faraday. Ahí tenéis una foto de él. Es una unidad muy grande, un faradio es una capacidad muy grande, con lo cual la mayor parte de los condensadores que uno maneja habitualmente en un circuito pues son múltiplos de esta cantidad, microfaradios, nanofaradios o picofaradios. Para que veáis un poco lo que podemos hacer, esta es una bola de plasma que trajimos a clases el primer día, y para que veáis que efectivamente tiene una unidad muy sobredimensionada, vamos a calcular, por ejemplo, con la expresión del conductor esférico que tenemos ahí, cuál sería el radio de un conductor esférico que tuviera una capacidad de un faradio. Si ponemos un faradio en la expresión y hacemos cálculos, bueno, resulta que un conductor de un faradio tendría un radio de 9 aproximadamente por 10 elevado a 9 metros. Esto sería una esfera muy, muy, muy grande. Comparad con el radio de la Tierra, que son 3 órdenes de magnitud más pequeños. Bueno, ¿cómo se carga un condensador? Bien, esto lo habéis hecho en el laboratorio. Habéis el proceso de carga y descarga. Habéis visto que necesitamos una batería. Habéis visto que al principio el proceso es muy rápido, tanto el carga como descarga, y después se ralentiza. Ese proceso de rápido lento vamos a explicarlo en el tema siguiente, y aquí vamos a explicar un poco un modelo que es un modelo casi mecánico, cómo se carga el condensador. Y en este modelo mecánico cargar un condensador supone llevar carga positiva de la placa de menor potencial a la placa de mayor potencial, o equivalentemente llevar carga negativa de la zona de mayor potencial a la zona de menor potencial. Cuando eso ocurre, la carga pues gana energía y que puede ser después utilizada cuando haga falta. ¿Cómo se establece una diferencia potencial? Bueno, pues hace falta una batería, que es la que además genera esta redistribución de carga, ¿no? Por supuesto, si se retira la batería, y esto lo viste en el laboratorio, la carga se mantiene en el condensador. Y si se unen las armaduras, pues haciendo un cortocircuito, juntando los cables, pues el condensador se descarga y se libera energía. Bueno, aquí hay un modelo sencillo. Inicialmente tenemos a la izquierda el condensador descargado, con igual carga positiva y negativa, y cuando lo conectamos a una batería, V más V menos, una diferencia potencial, pues por ejemplo una carga que estaba en la armadura superior pasa a la armadura inferior. De forma que tenemos entonces el condensador cargado, más Q menos Q. ¿Qué energía se ha acumulado?
Con la diferencia entre la energía inicial y la energía final. Inicialmente teníamos una carga menos Q a un potencial V más, y finalmente esa carga menos Q es a potencial V menos. Como veis, la energía entonces es positiva. Bueno, esa carga se mantiene una vez que lo desconectamos de la batería, y si cortocircuitamos el condensador, pues de nuevo, pues por repulsión, la carga vuelve a su situación inicial y tenemos carga neta cero. ¿Qué energía se ha liberado? Pues la diferencia entre la energía final e inicial. Tenemos ahora inicialmente una carga negativa en un potencial negativo, y esa carga va al potencial positivo. Como veis ahora, la carga sería negativa. Veremos esto, como os decía antes, en el apartado 6, en el apartado 3 del tema. Bueno, los condensadores se suelen juntar en lo que se denominan asociaciones. ¿Para qué? Pues para gestionar cómo se reparte en un circuito eléctrico o electrónico la carga y la diferencia de potencial. Cuando uno asocia o junta condensadores, no tienen por qué ser iguales. Y hay dos formas de asociarlos, de forma básica, en serie y en paralelo, aunque vais a ver también que se pueden asociar de forma más complejas, pero siempre al final hay una parte que es serie y otra parte que es paralelo. En una asociación en serie, como veis en la figura, los condensadores se asocian uno a continuación de la otra. Es un condensador, una asociación en donde la carga almacenada por cada condensador es la misma, aunque sean distintos, y lo que se produce es un reparto de diferencia de potencial. ¿Y cómo se reparte? Pues se reparte la diferencia de potencial de acuerdo con la capacidad. Vamos a verlo. Entonces, de lo que se trata es, vale, calcule usted cuál es la capacidad del condensador equivalente a esa asociación. Es decir, que soporte la misma carga acumulada en la misma diferencia de potencial. Entonces tenemos los condensadores descargados, los vamos a conectar a una batería. Y cuando hacemos eso, pues hay una carga que viaja de una zona negativa, de una zona de alto potencial a bajo potencial. Aparecen así los condensadores, como veis, cargados con igual carga. ¿Cuánto vale la diferencia de potencial en cada condensador? Pues era la carga que están acumulando partido por su capacidad. Aquí lo tenemos a la derecha. V más menos V0, la carga partido por la capacidad del primer condensador. Perdón. Y V0 menos V menos, la carga partido por la capacidad del segundo condensador. Si sumamos estas dos diferencias de potenciales, el potencial de V0 intermedio se cancela y nos queda la diferencia de potencial V más V menos de esta manera. Si esto lo comparamos con la diferencia potencial que tendría un condensador equivalente, obtenemos la expresión que veis ahí más abajo, que nos dice qué relación existe entre las capacidades equivalentes y de los condensadores asociados, en este caso de asociación en serie. Si en vez de tener dos tenemos más, pues lo que tendríamos es que la inversa de la capacidad equivalente es igual a la suma de las inversas de las capacidades que estamos asociando. Este es el caso de una asociación en serie. Cuando lo que tenemos es una asociación en paralelo, lo que hacemos es situar un condensador al lado del otro, como veis esquemáticamente en esa figura. En este caso, los dos condensadores tienen la misma diferencia de potencial, V más, V menos, y lo que se produce es un reparto de carga. ¿Y cómo se reparte? Pues de acuerdo con la capacidad. Vamos a calcular, igual que antes, cuál es la capacidad de un condensador equivalente que haga la misma función que la asociación. Es decir, acumule la misma carga y conectada a la misma diferencia de potencial. Entonces, para el condensador C1 y para el condensador C2, según el tiempo pasa, pues lo que ocurre es que hay carga que va de la zona de alto a bajo potencial en ambos condensadores.
Ahora, como veis, la carga no es la misma. Dependerá de la capacidad de cada condensador. La diferencia potencial de cada condensador es la misma, V más V menos, y es igual a la razón entre carga y capacidad. Entre carga y capacidad. Como la carga total tiene que ser la suma de las cargas por el principio de conservación, si sustituimos estos valores, obtenemos que la capacidad equivalente en este caso pues es la suma de las capacidades. Si en vez de tener dos condensadores tenemos varios, pues la suma será la suma de las capacidades. Este es el caso de una asociación de condensadores en paralelo. En resumen, si tenemos una asociación en serie, esta sería la relación entre capacidades, fijaos que es la inversa de la capacidad, y la suma de las inversas, y esta sería la relación entre capacidades por una asociación en paralelo. Podríamos preguntarnos ¿qué capacidad es mayor? Bueno, os dejo que hagáis este cálculo. Es sencillo. Comparar el valor de la capacidad equivalente en uno y otro caso. Y veréis que la asociación en paralelo tiene una capacidad mayor que la asociación en serie para el mismo tipo de condensador asociado.